14 horas 7 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miércoles de Entre Líneas. El tema que elegimos el día de hoy para desarrollar está vinculado con la salud, pero con el servicio de asistencia médica que presta el Ministerio de Salud. Obviamente vamos a hablar con su titular, vamos a ver cómo se implementa, cómo trabaja la gente, cómo es la gente que trabaja en este servicio de emergencia médico, cómo se preparan, cómo trabajan día a día, no solamente en el servicio, al servicio de las personas, sino entre ellos para estar cada vez más informados de todo el avance de la medicina en ese sentido. Un saludo inmenso hoy para toda la gente que nos acompaña a través de Canal 7 de Jujuy, de la pantalla, del aire, de las diferentes plataformas DirecTV, Flow Digital, Canal 4, Go y también Claro. Obviamente la bienvenida a Claro a través de Entre Líneas. Y un saludo inmenso hoy, un abrazo gigante con todo el corazón para Elsa Cabezas, que está internada, pero no solamente para ella, sino para todas las personas que en este momento previo a las fiestas tienen alguna dolencia, alguna patología que los obliga a no estar en casa disfrutando de la familia, sino que estar al cuidado de especialistas médicos en diferentes nosocomios e instituciones de nuestra ciudad capital. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña el doctor Pablo Jure. Él es paramédico prehospitalario y médico cirujano, médico operativo del servicio SAME y ex miembro de la Comisión Médica de la Unión Argentina de Rugby, capitán médico del Ejército Argentino y ex director médico de 4 servicios de emergencia privados de nuestra provincia. También se desempeñó como director provincial del SAME, instructor internacional de medicina táctica y de trauma, responsable de emergencias y respuesta inmediata en el G20 en 2018, ex secretario de Salud y presidente del Consejo Provincial para la Integración de Personas Discapacitadas, ex subsecretario técnico operativo de Salud del Ministerio de Salud y miembro del COE en pandemia 2020, actual presidente de la Asociación Jujeña de Emergencias, director provincial del SAME, especialista en emergentología, aeroevacuador y rescatista. Hoy el doctor Pablo Jure, que fue titular del SAME, que volvió al SAME, nos va a contar cómo trabaja el servicio de asistencia médica y qué implica tener todas las especialidades que él tiene. Se trabajan acá en la provincia de Jujuy, se las puede estudiar, se las puede cursar. ¿Cómo es el equipo que lo acompaña? Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, el doctor Pablo Jure. 14 horas 13 minutos, hoy estamos con un profesional que conoce muchísimo de la emergentología, creo que estoy bien, ¿no? Así es. Pero que también fue titular del SAME en una oportunidad y regresa nuevamente. Doctor Jure, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias a los televidentes también por estar presente en esta hora. Sí, efectivamente, tengo nuevamente el honor de poder estar frente a la conducción de nuestro sistema de emergencias médicas, el cual es un ejemplo a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Entonces, hoy nuestro SAME 107 Jujuy ha tenido un crecimiento exponencial en estos últimos 5 años a través de los diferentes directores que han pasado. Para recordarles rápidamente cómo es el historial del SAME, lo empezamos a gestar con el doctor Menichetti, el doctor Agustitig, la doctora Jiménez, y entre 11 personas apasionadas de la emergencia, teníamos la necesidad de que en Jujuy tenga una capacidad de respuesta para el sistema prehospitalario. ¿En qué año fue, doctor? Perdón. En el año 2002. En el año 2003, el gobierno de turno, en ese momento el doctor Eduardo Fellner fue el que nos habilita, y el 28 de mayo del 2003 tengo el honor de ser el primer servicio oficial de emergencia, la primera asistencia médica de emergencia. ¿Se acuerda de qué se trataba? Sí, era un paciente con una crisis convulsiva en vía pública, ingresó la llamada al 107 y en ese momento los bomberos estaban conjunta. En realidad nosotros habíamos invadido la parte de bomberos que era en la calle Sarmiento, en el antiguo, la antigua central de policía, que compartíamos espacio, y en ese momento salíamos juntos, bomberos, policía y SAME, que fue eso ejemplificador en todo el país. Así que por una crisis convulsiva salió bomberos, salió policía y también la ambulancia. Y bueno, a partir de ahí empezamos a crecer. Teníamos solamente 9
ambulancias operativas en lo que era toda la provincia. Se le había otorgado una al Hospital de La Quiaca, una al Hospital Orías en Ledesma, otra al Hospital Patterson, hasta que lograron conformarse las bases. En ese momento arrancamos con 6 ambulancias operativas. Ahí te interrumpo, doctor. Arrancaron con 6 unidades operativas. Sí. ¿Cuánto personal, te acordás? Sí, en ese momento cuando arrancamos no teníamos personal, era personal prestado de los hospitales. Ajá. Entonces venían los enfermeros, generalmente del Hospital Pablo Soria y de la Guardia, que eran quienes más experiencias tenían en la asistencia de emergencia, y los conductores, que eran los conductores de ambulancia del antiguo Hospital San Roque, que eran los que más experiencia también tenían. La conjunción de eso nos permitió por un par de meses y la afectación tener capacidad de respuesta para el 107. Paulatinamente se fue ingresando personal ya contratados, se pudo empezar a diagramar lo que era el crecimiento paulatino de un sistema de emergencias. ¿Un presupuesto propio? Todavía no teníamos presupuesto, dependíamos en ese momento del Hospital Pablo Soria. Después, en el 2005, sí ya se le asigna el presupuesto propio al SAME 107, que era muy escueto, estaba como una dirección simple, nada más. En el año 2015, después de un progreso importante, logramos transformar una dirección común en una dirección provincial, con una visión que es ahí donde yo agarro la nueva dirección, y ya habiendo tenido una experiencia de haber pasado por un mes de reconocimiento en el SAMU de Francia, que nos abrió la cabeza a muchas cosas, la posibilidad, y conjuntamente con el gobierno actual, el señor gobernador entendió con su ministro, en ese momento el doctor Mario Fiat, la posibilidad de la territorialidad del SAME 107. Clarísimo. Y tenerlo en toda la provincia para que todos los pobladores de la provincia tengan la accesibilidad a las posibilidades de emergencia. Entonces, en ese proyecto fue paulatinamente creciendo. En esa primera instancia fue donde se pudieron adquirir las 50 ambulancias nuevas. Hoy, ¿cuántas ambulancias tiene el SAME, doctor? Hoy las ambulancias operativas en toda la provincia son 48. O sea, arrancamos con 6 en el 2003, hoy en el terminando ya el 2021, tenemos 42 ambulancias operativas. ¿Y cuánto personal propio tiene SAME? En el 2015 teníamos casi 300 personal propio, 250 a 300, porque no se puede contar exactamente dada la cantidad de rotación que hay por las licencias, y viene personal externo a cubrir las licencias. Hoy tenemos 806, hoy. En 6 años ha crecido exponencialmente. Tremendo. Las bases, arrancamos con 4 bases, hoy tenemos 12 bases operativas distribuidas en toda la provincia, y también los que son las unidades de soporte de emergencia, que se llaman UCE. De esas tenemos 9. O sea, son 12 bases más 9 UCEs ubicadas estratégicamente en cada una de las partes de la provincia. Y en ese momento, allá por el 2002, cuando se reunieron con el doctor Menichetti, con ITIG, ¿soñaron alguna vez en que esto se podía hacer realidad y tener esta dimensión que tiene el SAME hoy? Siempre fue el sueño. De hecho, el lineamiento que nosotros tenemos fue el del día número 1. El doctor Menichetti nos marcó un camino muy importante a seguir. Después, interinamente, estuve yo 2 años. La doctora González, quien fue mi sucesora, también continuó con el mismo lineamiento y un crecimiento importante. Dejó una vara muy alta en lo que es la parte directiva, y posteriormente la doctora Valdivieso, que es la última directora que estuvo, también dejó una condición muy buena en todo lo que es el SAME 107. O sea que mi responsabilidad ahora tiene que exceder esa posibilidad para que el próximo director también continúe con el mismo lineamiento que habíamos pensado en ese 2002. Sí, con Claudia González y con la doctora Valdivieso hablamos en diferentes oportunidades, sobre todo por la pandemia. Tal cual. El lineamiento en ese momento, el eje, el hilo conductor era la pandemia. Hoy, ¿cómo está el personal en relación a ese momento que tuvieron que vivir, que eran noticias? Determinada cantidad de personal del SAME está en cuarentena porque se contagiaron. Hoy, ¿cómo está todo el equipo? Bueno, el equipo ha pasado por distintas etapas. Desde el 2002,
desde el 2020 con el tema de la pandemia. Yo justo públicamente saben en qué lugar estaba ocupando. No podía dejar de sacar el ojo de encima del SAME porque en ese momento fue un soporte muy importante al sistema de salud, muy importante. Fue quien respaldó las posibilidades que no habían en las instituciones edilicias, o sea, en los hospitales de campaña, y tantas camas que habíamos armado con tanta gente para recibir, corrían mucho riesgo de no poder tener la capacidad de sustentar. Entonces el SAME se acrecentó en distintos aspectos, no solamente en cantidad de servicios, sino se incrementó algunos otros servicios que no teníamos y que ya están ahora instalados, como son la intervención de los vehículos de intervención rápida que se llaman, que permitían llegar hacia los distintos domicilios para poder brindarle la asistencia a la persona que tenía síntomas y no esperar que la persona vaya hasta el domicilio. Eso hacía que mucha de la gente no tenía posibilidad o no quería ir hacia los hospitales. Decía, no, yo si me muero acá, en mi cama. Entonces no podíamos dejarlo abandonado como sistema de salud y inició ahí lo que se llama la internación domiciliaria. Fue una de las primeras internaciones domiciliarias y actual ejemplo a nivel nacional pública. O sea, el Ministerio de Salud, a través de la autorización del señor gobernador, habilitó con un sistema paralelo, continuo y dependiente del SAME que pueda brindarle la internación domiciliaria a la gente que no tenía capacidad de pagarse uno privado o a través de la obra social. Y eso, en su momento, llegamos casi hasta 110 personas con internación domiciliaria, o sea, eran 110 camas menos en los hospitales. Hoy tenemos 60 en este momento. 60 personas con internación domiciliaria de distintas patologías, incluso hemos visto de incorporar a la parte pediátrica que ya está incorporada, las personas que tienen problemas oncológicos o que están en etapa paliativa para hacer el acompañamiento y puedan humanizar el servicio. En definitiva, ese es nuestro objetivo final. La gente del SAME está preparada, está entrenada y va a seguir haciéndolo en la humanización y en el acompañamiento de nuestra gente. Doctor, ¿y todo el personal de SAME se ha logrado recuperar completamente? Sí, tenemos, la gran mayoría se ha recuperado bien, gracias a Dios. Tuvimos daños colaterales que se llaman por los familiares, etcétera, que han llevado muchas condiciones al que cuando le afecta a un compañero también le afecta al otro. Tener en cuenta que a partir del 2016 tenemos el primer servicio de salud mental prehospitalario en el país, donde eso ha permitido el acompañamiento de la salud mental, tener los psicólogos de guardia que atiendan no solamente al público, sino que eventualmente detecten la situación problemática dentro de la institución, nos ha permitido un crecimiento muy importante. O sea que el SAME, de haber sido solamente la emergencia prehospitalaria, ha empezado a tomar un volumen importante en el sustento de lo que es el sistema público de salud, tanto en el prehospitalario, que se llama interactuando con la parte hospitalaria, como también ahora con la internación domiciliaria, los vehículos de intervención rápida, y algo muy importante que es la gestión de las camas, permitirle a la atención primaria de la salud también tener el sustento. Entonces, esa triangulación que el Ministerio de Salud ha podido lograrlo, nos permite una base mucho más sólida para el reconocimiento y las necesidades que tiene la gente. Doctor, hemos visto muchas intervenciones y se reflejan en los medios de prensa, no solamente en la atención que ustedes pueden brindar en momentos cruciales, sino también en accidentes, en incidentes viales. ¿Qué porcentaje aproximadamente de intervención en incidentes viales tiene el SAME? Es muy variable. Las intervenciones varían no solamente en fechas, en días, y tiene lamentablemente mucho que ver los días de cobro. Los primeros 15 días después de cobrar el sueldo aumentan importante, hay un aumento importante de la siniestralidad vial, porque hemos vuelto después de la pandemia, dado que estábamos encerrados, me hago cargo y pido disculpas,
de haber, nos pasa todo, de haber tenido la decisión conjuntamente con el COE de hacer la restricción en las salidas, pero eso no tuvimos ahí incidentes viales. Finalizada la primera etapa, hemos empezado a recuperar, no a recuperar, lamentablemente a tener nuevamente una alta casuística de incidentes viales y sobre todo con gente alcoholizada. Entonces, lo que hace 3 años habíamos hablado y había surgido la ley de alcohol cero al volante, bueno, hoy la Secretaría de Seguridad Vial está tomando un rol muy importante en los controles. De hecho ha aumentado muchísimo la casuística, ha aumentado mucho lo que son las multas por esto. Sí, aún así no... Y eso ha permitido disminuir la curva de crecimiento. No es que ha bajado mucho, sino que ha frenado la curva de crecimiento que veníamos, que me parece muy bien. Entonces ahí, aprovechando eso, que en estas fechas, que es bastante compleja, donde no solamente la parte de la salud, sino la parte de la salud mental, las partes emotivas que hemos tenido, porque muchos han perdido, muchos familiares a causa del COVID, tiene una gran carga emocional. La tendencia al brindis, al festejo o a la depresión en distintos aspectos terminan muchas veces en el consumo de alcohol. Y eso, tener en cuenta que el alcohol detrás de un volante es ponerse un arma enfrente y no solamente tener la problemática de que corre riesgo propio de vida, corre riesgo la persona que están llevando, las personas que están llevando al costado, pone en riesgo a terceros que están en otros vehículos o transeúntes o en bicicletas o animales. Entonces pasa por un tema de concientización personal. Puertas adentro de su casa, hay que hablarlo con la familia y decir, la persona que va a conducir no puede tomar alcohol. Seguro que sí. Doctor, en tu perfil daba a conocer la capacidad y la preparación que tenés y que seguramente pones en marcha estando al frente del SAME. La gente que está en el SAME tiene posibilidades de perfeccionarse, de mejorar, de crecer de manera profesional. Sí, desde un principio, parte de la gestión y la responsabilidad y uno de los objetivos del SAME es la docencia y el entrenamiento. Durante muchos años lo hizo el doctor Pedro Álvarez. El doctor Pedro Álvarez fue uno de los gestores en donde durante mucho tiempo educó puertas adentro al SAME y puertas afuera a la población, con cursos de reanimación cardiovascular, cursos de primeros respondientes, de manejo de trauma inicial, con un equipo interesante donde se podía acceder no solamente a la parte pública, sino también para los privados. Esa docencia e investigación se ha continuado en todas las direcciones, con distintos representantes, pero nunca ha cambiado el eje fundamental. Hoy también seguimos haciendo esa insistencia. El entrenamiento puerta adentro, sobre todo en la gran incorporación de personal nuevo, es fundamental. No solamente en trauma, no solamente en lo que es la parte de la reanimación cardiovascular, no solamente en lo que es la parte técnica asistencial, sino lo que es la contención de salud mental y por sobre todo la humanización. Lo que nosotros queremos es buscar calidad y también mucha calidez en la asistencia. Bien, paramédicos, escuchaba hace un rato que le preguntaban, ¿qué pasa con los paramédicos? ¿Se pueden preparar paramédicos acá en Jujuy? Sí, paramédicos es un vulgo que nosotros utilizamos, que es una persona auxiliar del médico, con distintos títulos. Nosotros en Jujuy tenemos el honor y la suerte de tener las tecnicaturas en emergencias prehospitalarias o en emergencias médicas. Son técnicos, es una carrera que dura 3 años, lo hacen 2 instituciones, está avalado por el Ministerio y durante muchos años, en ese momento en la dirección del 2016 al 2017, con la doctora Di Pietro, que era la subdirectora, insistimos mucho en que los técnicos en emergencias médicas deberían entrar, por supuesto, a lo que es el sistema prehospitalario en las ambulancias. Hoy lo estamos logrando, ya
ellos han reconocido el título y a través del ministerio se le otorga una matrícula, algo que en muchas provincias todavía no lo pudieron lograr, nosotros sí. Insistimos que es el futuro de la emergencia, porque los médicos en la parte prehospitalaria cada vez somos menos. De hecho, el plantel médico del SAME es el mismo que del principio y seguimos los mismos, y tenemos un tiempo de vida útil que está próximo. Y tenemos muy pocos médicos que nos están secundando por detrás, muy poquitos. Porque no es tentador, es complejo, a quien no le gusta la emergencia hay que mojarse, hay que hacer una reanimación cardiovascular en medio del asfalto, arrodillados con 40 grados, arriba de la arena, bajo la lluvia, bajo la noche, hay que caminar, hay que subir 2 o 3 horas arriba de un cerro, hacer las intervenciones y bajarlo a los pacientes. Y la tendencia de a quien no le gusta eso es muy complicado cuando un médico sale de la facultad y tiene, sobre todo en estas últimas generaciones, que tienen otro concepto sobre la medicina, en donde es más simple, donde es más cerrada en 4 paredes con un aire acondicionado, es más cómoda, donde tienen esa posibilidad por la ley de oferta y demanda. O sea, hay mucha demanda de médicos y por cualquier necesidad, y tampoco les da tiempo a la formación de las especialidades. De hecho, el Ministerio ha presentado una cartera muy importante de especialidades para rendir las residencias y no se presentan, no cumplen el requisito para poder ingresar, sin embargo ya están trabajando en distintos lugares. ¿Hay un factor económico también? No solamente el factor económico, sino con un factor de tiempo, un factor de exigencia. Los residentes tienen una altísima formación, una muy buena formación en las distintas especialidades, con un nivel de exigencia muy elevado. De hecho, hacen guardias cada 2 o 3 días, salen de la guardia, continúan en las salas haciendo todo lo que la parte de las jefaturas le ordena, y están sobrecargados también de asistencia. Así que los residentes, la verdad, quienes logran hacer una residencia es digno de felicitar y tienen asegurado una gran formación. Doctor, aquí te vemos haciendo una asistencia en un helicóptero, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido el lugar más impensable donde te tocó hacer una asistencia médica? Un lugar arriesgado, impensable. Fueron muchos los lugares. Yo desde el año 1994 hago emergencias prehospitalarias, antes trabajando como paramédico, hasta que logré, entre el estudio y el trabajo que hacía, me fueron formando en todo esto, más mi condición militar y el entrenamiento me ha permitido poder hacer este tipo de accionarios. Pero algo que no te hayas olvidado nunca. Son algunos rescates en montaña que fueron muy complejos, muy complejos. Uno que me llevó casi 16 horas con un paciente muy crítico, obviamente siempre con bomberos, con defensa civil. Nosotros tenemos en la provincia un equipo de rescate muy bueno. Los bomberos de la provincia, los bomberos voluntarios, defensa civil, la gente de manejo del fuego que trabaja muy bien, y la policía, siempre hacemos un conjunto con el SAME para poder ir a brindar una respuesta. Y eso, por ejemplo, hemos tenido un rescate muy complejo en Purmamarca con una turista que se cayó en un cerro muy elevado y era muy empinado. Empezamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 12 de la noche, pudiendo bajarla, con todas las inclemencias climáticas. Hizo como 40 grados, nosotros todos deshidratados, no teníamos todas las condiciones necesarias, el helicóptero no entraba ahí. Nos agarró lluvia, viento, la noche. Condiciones externas todas totalmente las condiciones desfavorables. Extremas también. Y una muy fuerte también que me marcó mucho fue el rescate de los 50 camioneros cuando quedaron varados a 50 kilómetros de Jama, bajo la nieve. Ajá. Sí. Me tocó a mí ser el único médico que pudo llegar hasta ahí conjuntamente con Gendarmería y llegar al límite donde ellos ya un día más y corrían todo riesgo de vida, poder llegar a acceder y poder hacer el rescate de las 50 personas fue algo muy emotivo para la gente, porque eran de distintos países. Seguramente. De Brasil, de Chile, de Bolivia, de Argentina. Así que bueno, hay miles de anécdotas para poder contar. Qué bueno que estaría poder registrarlas en algún lugar. Doctor, estamos sobre la hora de final del programa, pero
pero no puedo dejar de preguntarte tus próximos objetivos en el examen, porque siempre has estado en esto de la planificación y es importante también contarle a la gente que además del trabajo de emergencia hay otro trabajo de fondo, que es la planificación. Cortito. Dentro de la planificación, el examen ha crecido muy rápido exponencialmente. No les dio tiempo a los directores a poder ordenar todo lo que se fue implementando. Así que es, primer punto, ordenar. Segundo, restablecer el recurso humano en esto que hablamos recién de la reeducación, del entrenamiento y de nuevamente darle el valor agregado que ellos tienen de por sí, por ser personas tan nobles y brindarse a la comunidad en el momento más difícil que alguien lo requiere. Y también ver de hacer un tema de recupero económico que necesitamos para poder actuar en cuanto al mantenimiento de la gran cantidad de flota de ambulancias que tenemos, que demanda un sustento económico muy elevado. Nos vamos a volver a encontrar. Doctor, quedó mucho para hablar, qué es lo que pasa con los vehículos, la gente, la devolución de la sociedad, que es algo muy lindo para contar. Pero de todas maneras, gracias por habernos acompañado, felices fiestas y el saludo para todo el equipo. Muchísimas gracias, saludos a ustedes también y que pasen unas hermosas fiestas en paz. Gracias por habernos acompañado. Sobre el principio del programa saludábamos a las personas que se encuentran con alguna patología, alguna dolencia. Internados no pueden estar en casa, también obviamente tenemos que saludar a los profesionales y a quienes no lo son, pero que los asisten en la atención de quienes están en hospitales y en sanatorios, pasando por un momento que seguramente pronto lo van a superar. Gracias por habernos acompañado. Mañana, después de las noticias, una nueva historia aquí en Entre Líneas.